Es el municipio de Toa Baja, a poco menos de 30 minutos de San Juan, Puerto Rico, donde el hambre tiene esta vez su escenario. Estimamos que la pobreza infantil nos cuesta 4.418 millones de dólares por año. Doña Marcelina, usted me dice que aquí no tiene luz. No, eso explotó. Ajá. Eso explotó. El agua que se filtra por ahí. Tenemos una crisis hospitalaria que muchos médicos no están yendo a los hospitales que están en la isla central, que se nos están yendo médicos. Según el Departamento de la Familia, 1 de cada 3 puertorriqueños pasa hambre. Compañeros, esta crisis de vivienda en Puerto Rico es un reflejo de lo que se vive en Estados Unidos con las tasas de interés hipotecarias más altas, mientras muchas familias viven en la esperanza de mayor acceso a la vivienda. Y no da lo que recibimos, no da. Somos pobres. Sayuya se encuentra sin servicio eléctrico desde ayer por un problema con la línea que va desde el barrio Dos Bocas hasta la subestación del pueblo. Las rentas están la más económica en 1.200. Voy a pagar más de renta que por una casa propia. El contrato de Luma y de Genera es un desastre para el país. A esta hora hay una infinidad de municipios sin el servicio energético. Pero, un hospital de 85 millones de dólares, ¿es realmente sostenible en la isla municipio que tiene 9.000 personas? En nuestro país hay hambre, hay muchas personas sufriendo, yo recibo muchas llamadas de personas que están encamadas, que no tienen... Somos pobres. Obviamente la luz se va a ir, sabrá Dios y nunca va a volver. El puente que tardaron en construir, el río creció, lo va a romper. Puerto Rico es la jurisdicción más pobre de Estados Unidos, con un índice de pobreza de 42.1%. El 7 de agosto de 2024, la Oficina del Censo de Estados Unidos publicó un informe sobre la pobreza persistente en Puerto Rico. Uno de sus highlights es que al menos desde 1989, Puerto Rico se encuentra en un estado persistente de pobreza. El índice de pobreza persistente se refiere a lugares geográficos con altos índices de pobreza por un periodo de tiempo extenso. En Puerto Rico, todos los municipios tienen un índice alto de pobreza. Para tener una idea, se considera un índice alto de pobreza cuando supera el 20%. Maricao tiene un índice de pobreza del 64.5%, mientras que en Guaynabo, el índice de pobreza es de 25.3%. Sí, hasta Guaynabo supera el 20%. En la descripción del episodio te dejo el link del informe. Acuérdate que lo hizo la Oficina del Censo del Gobierno de Estados Unidos. No fui yo, ni los comunistas socialistas, socialdemócratas, castrochavistas, maduristas o Cuba, Venezuela, no. Lo preparó el gobierno de Estados Unidos. Y hablando de eso, hay un dato que no podemos perder de perspectiva. Puerto Rico no es ni ha sido un país comunista, socialista ni socialdemócrata, aunque sí hemos tenido un estado de bienestar que en las últimas 2 décadas se ha reducido notablemente. A pesar de ello, como te comenté al principio, es la jurisdicción más pobre de Estados Unidos. Pero no solo eso, además ha estado sumida en la pobreza persistente, al menos por los últimos 35 años. En Puerto Rico casi 42 de cada 100 personas son pobres. Podríamos decir, por ejemplo, que hay una cantidad sustancial de familias de 4 personas que viven con menos de $11,000 al año. Un dato importante es que el gobierno federal no establece un ingreso guía para Puerto Rico como lo hace con los 50 estados y delega esta responsabilidad en las agencias que administran programas con fondos federales. Puerto Rico es una colonia y, como toda colonia, empobrecida. Puerto Rico además es una economía de libre mercado, donde nunca se ha cuestionado la existencia de la propiedad privada, ni tampoco ha sido gobernado por partido alguno que ni siquiera se acerque al comunismo ni al socialismo. Sorry si sueno repetitiva, pero Puerto Rico es una colonia. Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos. Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos donde el macartismo todavía está impregnado en la fibra social y política y la desigualdad es sinónimo de libertad. No en vano, un candidato de Proyecto Dignidad decía hace poco que quienes no pueden pagar
un seguro de salud, no deberían tener acceso a servicios médicos. Puerto Rico es una colonia, no pobre, pero sí empobrecida, donde no existe ni ha existido un gobierno de izquierdas, aunque el PNP particularmente insiste en ello. A veces me pregunto qué habrá pasado con eso que decía Romero Barceló, de que la estadidad es para los pobres. Y así arrancamos esta segunda temporada de Rabiosa Medea. Por eso acortar un poco el nombre del podcast. Un podcast de análisis político desde Puerto Rico, las izquierdas, el feminismo de la abolición y la esperanza radical. Soy Mariana Iriarte Mastronardo, anfitriona y productora de este espacio que se gesta sin recursos, pero con mucha intención para practicar el mundo en el que merecemos vivir. Esta temporada la comenzamos un poco más tarde de lo que hubiese querido. Tarde pero seguro, acá estamos. Temporada 2, episodio 1. Hoy hablamos de comunismo. Vamos para encima. Un fantasma recorre América Latina y el Caribe. El fantasma del comunismo. Seguramente escuchaste una frase parecida. Un espectro se cierne sobre Europa. El espectro del comunismo. Esto último escribían Marx y Engels hace 176 años, en 1848, en un panfleto de unas 23 páginas. El Manifiesto Comunista. Este episodio no es una clase de historia, ni pretende serlo, pero es importante que te cuente que ni el manifiesto ni el comunismo como idea aparecieron de la nada. Desde la conspiración de los iguales hasta la Revolución de Julio, son el producto de los esfuerzos organizativos de exiliados europeos que coincidieron en tiempo y espacio, París, y que imaginaron otra forma de relacionarnos económica, política y socialmente. Estos grupos de exiliados, donde había obreros, artesanos, intelectuales, pensaban que el liberalismo no era suficiente y articulaban una visión política mucho más radical. Para hacer el cuento largo corto, los artesanos zapateros formaron en París la Unión Popular Alemana. 2 años después, los trabajadores y artesanos alemanes formaron la Liga de los Proscritos. Pronto, bueno, como es normal en las izquierdas, nació la Liga de los Justos, una separación del sector más radical de la Liga de los Proscritos, que además fundó un capítulo en Londres. Todo esto está lleno de chisme, de intriga y demás. Pero bueno, eso vamos a dejarlo para otro día, buen material para otro episodio. La cuestión es que el capítulo de Londres fue al que se acercaron Marx y Engels. Carlos y Federico habían fundado en Bruselas el Comité de Correspondencia Comunista. Ambas organizaciones se fusionaron en Londres en 1847 y de esa fusión surgió el panfleto del que te hablé y que sigue vigente al día de hoy. Y asusta a una gran parte de Puerto Rico, el Manifiesto Comunista. El manifiesto se publicó en Londres en 1948. Sí, ese fantasma con el que amenaza a la derecha. Y dice que hará lo que noticias ya nos han hecho, empobrecernos. ¿Te acuerdas que hace un rato te dije que Puerto Rico es la jurisdicción más pobre de Estados Unidos y que el 42.1% de la gente vive por debajo de la línea de pobreza? Sí, somos un territorio empobrecido y no precisamente debido al comunismo. Están ofreciendo comunismo. Mira, nosotros costeamos la izquierda en Puerto Rico junto con la gente de Irán y todo. Pero, ¿qué es el comunismo? No, vamos a parar ahí, espérate. Olvídate de Nicaragua, Cuba, Venezuela. Para saber qué es el comunismo no hay que ir muy lejos. Alcanza con leer por lo menos el manifiesto, que como te dije, es un panfletito de 23 páginas si nos saltamos los prólogos. Y pienso que aquí es sumamente relevante la propuesta de Bell Hooks, la teoría como práctica liberadora. Pienso que Bell Hooks es la pensadora que mejor ha articulado o ha explicado por qué la teoría puede ser una práctica liberadora. Y en tanto práctica de liberación, no habría separación entre una cosa y la otra. Pero déjame no irme por las ramas, cosa que me sucede con facilidad. Les quiero decir que traigo a Hooks porque ella define la teoría como el resultado de imaginar realidades,
futuros y formas de hacer las cosas de manera diferente. La desigualdad no es el resultado de una ley natural e inmutable. La desigualdad es el resultado de una manera de relacionarnos, donde existe un sistema que es opresivo y que la produce y reproduce. Pero ese sistema podría no existir y podríamos relacionarnos de manera diferente. Bueno, para quienes toman la Biblia como un libro de historia y no de mitología, basta con ir al libro de los Hechos, donde cuenta la vida de las primeras personas cristianas, su sentido de comunidad, de la importancia de lo común y de la redistribución de la riqueza. Claro, cuando la derecha se dio cuenta que esto era medio peligroso, se encargó de reinterpretar el pasaje para establecer que nada tiene que ver con el comunismo como hoy lo conocemos. ¿Pero de qué hablaban Marx y Engels? Que parecen ser los únicos comunistas de quienes la derecha promedio sabe los nombres. Digo, vamos, además de Maduro, Ortega, Castro y Díaz-Canel. Y señoras y señores, vuelvo con lo mismo. Estos son los principios del comunismo. Primero hay que decir que es una teoría. Y una teoría no es otra cosa que una explicación sobre algo. Por eso hay que comenzar por decir que Marx y Engels buscaban explicar cómo funcionaba la sociedad del momento en que escriben. Es decir, la sociedad de mediados del siglo XIX. Hace, como te dije hace un rato, 176 años. ¿Cuál es esa explicación? Muy básicamente dos cosas. Primero, el modo de producción, es decir, el modelo económico, organiza la vida política y social. Segundo, la historia cambia, se mueve, avanza como resultado de la lucha de clases, es decir, de los intereses contrapuestos de grupos que comparten ciertas características. Marx llamó al modelo económico de su época, especialmente al inglés, capitalismo, y a la sociedad que ese modelo económico o modo de producción, como le llamó, configuraba o daba forma, sociedad burguesa. La llamó burguesa porque el modelo de producción capitalista identificó a la burguesía como la dueña de los medios de producción y en su explicación, la dueña de los medios de producción se convertía en la clase dominante. Claro, identificar una clase dominante implicaba que existía su contraparte, una clase dominada u oprimida, si se quiere. Así le llamaron proletariado. Y el proletariado fue ese grupo que no tenía otra propiedad que su fuerza de trabajo. Es decir, la capacidad de trabajar a cambio de un salario o sueldo para los dueños de los medios de producción. Es decir, la burguesía. Pero ¿por qué Marx identificaba a las personas que trabajaban para otro a cambio de un salario como una clase oprimida o explotada? Básicamente porque en ese momento, digo similar ahora, los salarios apenas daban para vivir. Y cuidado, lo que aseguraba que esas personas continuaran trabajando para otro que era el dueño de la fábrica. Un poco después van a plantear que los dueños de los medios de producción compran ese trabajo por mucho menos de lo que vale y eso es lo que les permite generar ganancias. Pero hasta ahí tenemos un resumen muy básico de cómo Marx y Engels explicaban lo que veían en ese momento, énfasis en ese momento, y que calificaban como inherentemente injusto, porque en realidad sí lo era. Fue esa injusticia lo que les hizo proponer un modelo económico justo, que a su vez produciría una sociedad justa. A ese modelo le llamaron comunismo. Sí, ese cubo con el que te asusta el PNP en su último anuncio. Un modelo económico que, tal como se concibió, nunca se ha llegado a implementar, a pesar de que la derecha repita Cuba, Nicaragua, Venezuela. Dalmau respeta la soberanía de Maduro para robar elecciones y asesinar porque los dos son comunistas. Para defender la unión permanente con Estados Unidos, la ciudadanía americana, los fondos federales y tus libertades religiosas, vota con una sola cruz debajo de la palma. A ver, pero ¿en qué se basa ese modelo económico que amenaza tu ciudadanía americana y los fondos federales? Bueno, primero, es cierto, se basa en la eliminación de la propiedad privada. Pero aguantemos ahí porque hay algo que debe quedar meridianamente claro y es que no vienen por tu casita ni siquiera por la casa de la playa o la finquita. Si tienes el privilegio de tener una residencia propia y además una segunda residencia. Tampoco creo que vengan
siquiera por tu Airbnb. Hace un rato te contaba que Marx y Engels explicaban que el modelo capitalista se basaba en la propiedad por parte de una clase, en ese caso la burguesía, de los medios de producción. El comunismo que proponen es la propiedad común de los medios de producción, no de tu apartamento de Puerto Nuevo. ¿A qué se refieren con eso? Bueno, primero recuerda que escriben a mitad del siglo XIX, en medio de la revolución industrial. Dicho eso, se refieren a que las fábricas o industrias, en lugar de estar en manos de unos pocos, estén en manos de las personas trabajadoras. Manifiesto comunista, 1848. Y entonces aparece el segundo fantasma. Ok, Mariana. No me van a quitar mi finquita, pero los comunistas impondrán una dictadura porque eso sí lo dijeron claramente, la dictadura del proletariado. Y bueno, sí, claramente Marx y Engels dan una explicación de cómo llegaría el proletariado al poder en ese momento y ciertamente dicen que es a través de una revolución. En ese punto recuerden que los burgueses, 60 años antes de que se publicara el manifiesto en la Revolución Francesa, esa revolución que promulgó la libertad, la igualdad y la fraternidad, no tumbaron a la monarquía precisamente repartiendo flores. Vamos, ¿quién no vio la representación de María Antonieta decapitada en las últimas Olimpiadas? Viendo la resistencia de la aristocracia a ceder el poder, no era de extrañar que pensaran que lo mismo sucedería con la burguesía. Recuerda que antes te comentaba que Marx y Engels entendían que la historia se movía mediante la lucha de clases. Marx utilizó el término dictadura no en el sentido moderno de supresión de libertades, derechos y garantías, sino como un sinónimo de toma de poder. La dictadura del proletariado en contraposición a la dictadura de la burguesía. Ese gobierno del proletariado era, en su teoría, un proceso de transición al comunismo, es decir, a la sociedad sin Estado y por tanto sin gobierno. Ese concepto mutuó con Lenin, pero eso de nuevo es tema para otro episodio. Pero hasta aquí deberíamos estar claros que el comunismo no es otra cosa que una manera distinta de organizar la producción económica. ¿Distinta a qué? Al capitalismo. ¿Y por qué distinta? Porque los medios de producción, en lugar de ser privados, serían comunes. No, Karen, tu casita no, ya te dije, los medios de producción. Pero bueno, la marxista es solo una de muchas explicaciones de cómo llegar al comunismo. Previo a Marx, como te comentaba al principio, hubo otros comunistas. Y también los hubo durante y después de Marx y Engels escribieran. Esta elección es si el pueblo de Puerto Rico quiere la izquierda comunista con los ejemplos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, o quiere y atesora su ciudadanía americana, unión permanente con los Estados Unidos de América. Pero, ¿quiénes le temen al comunismo? Podemos estipular dos cosas, o bueno, tres. La primera es que el comunismo, como lo explicamos anteriormente, no se ha llegado a implementar en su manera pura. Piensa que una cosa es explicar lo que se está viendo mientras se está viendo y otra cosa es implementar una alternativa, algo que nunca se ha hecho a eso que se está viendo. La segunda es que allí donde de alguna manera se ha intentado implementar, no ha salido del todo bien. Las razones pueden ser múltiples, también tema para otro episodio, pero definitivamente no han salido bien. Es cierto también que esos casos, con excepción de la revolución de los claveles en Portugal, devinieron en proyectos estatistas y autoritarios. No hay necesidad de defender lo indefendible para afirmarse en nuestros principios e ideas. La tercera cosa que podemos estipular es que el modelo económico actual potencia la desigualdad y la vulnerabilidad de la mayoría de nosotros. Aún cuando haya quienes pudieran comprar una casa y hasta una casita de playa. Y de nuevo, no vienen por tu casa, y menos aún Juan Dalmao. No lo digo para endosarlo, lo digo porque justamente el cordón sanitario del PIB ha estado dirigido a distanciar a los sectores más radicalizados dentro de la alianza, lo que para mí pues ha sido un gran error. Tenemos entre las tasas contributivas comerciales más altas del mundo.
Somos de los países donde más tarda el proceso de permisología para abrir un negocio. Tenemos la reglamentación laboral más restrictiva de todos los Estados Unidos. Somos la jurisdicción más difícil para hacer negocios de los Estados Unidos. Últimos en el índice de Doing Business in North America. Somos la jurisdicción más pobre de los Estados Unidos, con más del 50% de la población recibiendo asistencia social. Es imperativo unirnos para elegir a candidatos a puestos políticos que avalen y favorezcan las medidas que puedan sacarnos de esta coyuntura y dar paso a un Puerto Rico de oportunidades y crecimiento. Por eso surge Democracia es Prosperidad. ¿Escuchabas alguno de los que te asustan con las políticas comunistas? Y para eso identifican como comunista a cualquier proyecto que mejore la calidad de vida de las personas en los escalafones más bajos de nuestra sociedad, incluyendo las de la clase media, que a veces se piensa aristocracia. ¿Por qué? Sencillo, esas políticas tanto de bienestar como algunas otras socialdemócratas son contrarias a sus intereses, no a los de todos, a los suyos. No hay mucho que buscar allí. Y es que la desigualdad proviene del acceso desigual a los recursos. Por eso te decía que ni siquiera tiene que ver con tu casa de playa, si has podido adquirir una. Tiene que ver con acceso y aprovechamiento de los recursos que generan riqueza. En nuestro caso, y en el caso de todo el sur global, el colonialismo ha sido la herramienta que permitió aprovecharse y repartirse esos recursos, y en gran medida permitió también el desarrollo del modelo económico capitalista. Aunque la colonización de América comenzó años antes de la Reforma Protestante, que podríamos decir marca el inicio del desarrollo del modo de producción capitalista, no fue hasta mediados del siglo XIX que se afianza como proyecto hegemónico y los mercados coloniales se vuelven indispensables para la maximización de esas ganancias. Nada, para no ser esto lo que dije que no haría, una clase de historia, digamos rápidamente que al hegemonizarse, es decir, pues al volverse común el modelo económico capitalista, ya los colonizadores se habían apropiado y repartido todo el territorio que conocemos como América, y con eso despojado y desplazado a quienes vivían originariamente en esta región y en otras regiones colonizadas también. Eso, sumado a la esclavitud como institución, viabilizó la riqueza acumulada de unos pocos, muy pocos, sí, de unos pocos, no la tuya, que seguramente no forma parte del 1% al que me refiero. La derecha siempre ha renegado de las políticas sociales porque sus ganancias dependen de la explotación de todo lo que tienen alrededor, incluyendo a las personas y el medio ambiente. A eso le han llamado libertad. Sin embargo, esa libertad es una libertad que se reduce a la libertad del mercado. El problema está en que no todas las personas son igualmente libres de participar en el mercado, porque la capacidad de participación va a depender del acceso a los recursos. Y como te contaba antes, los recursos se los repartieron muy temprano unos pocos, y a vos no te queda otra que trabajar. Aunque a tu trabajo le llames emprendimiento y jures que eres tu propio jefe. Y ahí es que aparecen estos comunistas que buscan que el Estado, en lugar de darle incentivos contributivos a los que más tienen, se ocupen de intervenir para que aquellos que al único recurso al que tienen acceso es a su trabajo, y para quienes ni acceso a trabajo tienen, tengan una vida medianamente digna. Ya sabes, salarios que permitan cubrir las necesidades de vivienda, alimentos, ocio, transporte, comunicación, que exista una educación pública, incluyendo educación especial y un sistema de salud público y accesible, de calidad, incluyendo servicios de salud mental, un sistema de energía confiable y accesible, entre otras cosas. Vamos, que no se te vaya la luz todos los días y que te cobren la mitad de tu salario para poder pagarla en medio de un país que atraviesa una ola de calor. Ni las políticas de bienestar ni las políticas socialdemócratas cuestionan al capitalismo como modelo económico, ni proponen tampoco la erradicación de la propiedad privada. Lo que proponen es, en cierta medida, que tanto el acceso al mercado como a la propiedad privada sea un poco menos dispar, es decir, democratizar la libertad,
no coartarla. Dicho eso, no solo la derecha recurre al cuco del comunismo. Muchos socialdemócratas también le siguen el juego. No somos comunistas, gritan. Y es cierto, no lo son. Pero lo dicen como si verdaderamente el comunismo fuera algo malo en sí mismo. Como si la idea de habitar espacios comunes donde nuestras necesidades estén cubiertas, donde podamos tomar decisiones directas sobre lo que nos afecta, correr nuestras escuelas y centros de salud, por decir algo, fuese un mal en sí mismo. Y fíjate que no hablo del Estado. Estado y comunismo son incompatibles. Eso la historia nos los debe dejar súper claro. No hablo de un proyecto que sustituya el capitalismo por el estatismo y la democracia representativa por el autoritarismo. Hablo de proyectos de liberación donde los recursos estén en manos de las comunidades, no de las personas por las que votás cada 4 años y ni siquiera conoces ni tampoco te conocen. Habrá quien plantee seguramente que es imposible, que esto es una utopía, que no va a pasar, que nunca pasaría, pero nada más lejos de la imaginación. No digo la verdad o la realidad, porque la realidad y la verdad se construyen y si pudimos montar un sistema que cada vez nos atropella más, también podemos desmontarlo. Y podemos hacerlo sin necesidad de quitarte tu casa. Esa no te la quitan los comunistas, te la quitan los bancos, el poder de expropiación del Estado y los desarrolladores de proyectos. Y si no, pregúntale a las personas que vivían en la calle del Parque y en Lanton Sumter antes de que llegara a Ciudadela. Y también, si eso no te convence, pues pregúntale a Ramona. Y si no conoces la historia de ninguno de los 2 proyectos, te lo dejo en la descripción del episodio para que te pongas al día. Así que ya sabes, realmente el comunismo como tal no se ha implantado. Y tampoco es un mal en sí mismo. Es cierto que los proyectos que trataron de implantar el comunismo pues devinieron en estatismo y autoritarismo. Pero no siempre tiene que ser así y no es una condición para que se implementen sistemas de relacionarnos diferentes. Ahora, eso no quiere decir que lo que proponga la Alianza o MBC o el PIB por separado sean proyectos comunistas, como te cuenta la derecha. Primero porque no lo son. Ninguno de ellos ni de ellas se identifican como comunistas. Segundo, porque no hay un cuestionamiento del Estado. O sea, la intención es administrar el Estado y bueno, pues ahí podríamos un poco también hablar de Lenin, la cuestión del partido único, pero nos extenderíamos muchísimo. Y tercero, porque nadie aquí está cuestionando el capitalismo, entonces ni la propiedad privada. Así que no podemos hablar de comunismo per se. Pero más allá de eso, o sea, hay una demonización de el comunismo como una forma de organizarnos, que sin duda lo único que busca es meter miedo y crear cada vez más y más atomización y división entre nosotros, porque pues nos ponemos a pelear porque si me van a sacar mi casita o me van a sacar mi finquita y se la van a dar a alguien que no trabaja. Y bueno, nada de eso es cierto. Así que nada, esto es un tema que da para muchísimo más. Voy a seguir profundizando en los próximos episodios, pero sin duda quería hablar de esto porque ha cooptado toda nuestra discusión política y mientras unos le dicen comunista a unos y los otros se defienden diciendo que no son comunistas, pues se nos va toda la discusión política importante, ¿no? ¿Qué es lo que proponen todos los partidos y cuáles son sus proyectos políticos? ¿Cómo imaginan? No cómo vamos a vivir en 20 años, sino cómo imaginan que vamos a vivir hoy. Y como decía la queridísima Yasdil los otros días, está todo bien que tengan tanta esperanza en el sistema electoral. Yo quisiera tenerla también, no la tengo, pero quisiera tenerla. Pero ¿sabes qué? No hay que esperar a noviembre. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Cómo transformamos hoy el lugar en que vivimos? Y de eso vamos a seguir hablando. Y hasta acá el primer episodio de la segunda temporada de Rabiosa Media. No olvides suscribirte, valorar el podcast, compartirlo y considerar apoyarnos económicamente. Tampoco olvides seguirnos en Instagram. En la descripción del episodio
te dejo el enlace porque, como sabes, esto solo es posible contigo al otro lado. Nos vemos en el próximo. Rabiosa Medea es una producción original de Mariana Iriarte Mastronardo y Dante Vélez Iriarte. Investigación, guión y edición, Mariana Iriarte Mastronardo. Producción, Dante Vélez Iriarte y Mariana Iriarte Mastronardo. Diseño de sonido, Mariana Iriarte Mastronardo. Producción ejecutiva, Mariana Iriarte Mastronardo.